Este es otro momento académico para disfrutar de la radio universitaria. Unipiloto, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Oyentes de Unipiloto Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a Debate Capital, espacio abierto e independiente para la reflexión de los temas de la actualidad política, social y territorial de la ciudad de Bogotá. Un espacio para los bogotanos de verdad en la radio universitaria, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Dirección Leonardo García. Coordinación Manuel Rubiano. Muy buenas tardes a todos los amables oyentes que a esta hora de la tarde nos acompañan al otro lado de la señal radial. Como en toda la semana, les damos la cordial bienvenida a nuestro programa Debate Capital, un espacio para los bogotanos de verdad, interesados en otros puntos de vista y opiniones independientes. Les recordamos que las opiniones aquí expresadas no reflejan el punto de vista de la Universidad Piloto de Colombia o de sus directivas. Hoy nos acompañan en la producción James Solarte, en la investigación y producción periodística Alejandra Rivera Manrique y Wendy Contreras, en la dirección Leonardo García y en la coordinación quien les habla Manuel Rubiano. Bienvenidos. Había dispuesto de tal modo la posición de las casas, que desde todas podía llegarse al río y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y trazó las calles con tan buen sentido que ninguna casa recibía más sol que otra a la hora del calor. Era en verdad una aldea feliz. Este es un extracto del libro 100 años de soledad del escritor Gabriel García Márquez. Bueno, con esta introducción empezamos otro programa sobre sostenibilidad y arquitectura. Gabriel García Márquez en este libro empieza no solamente con la historia de una familia, de una dinastía, sino también de la fundación de un pueblo. Fíjense cómo él mismo, sin ser arquitecto, nos dice cómo las casas se dispusieron de acuerdo a ciertos principios climáticos y de sostenibilidad, el sol y el agua. Bueno, pues muy bien, el programa de hoy vamos a tocar estos puntos, cómo la arquitectura es responsable o no es responsable de la generación de contaminación, cuáles son las fuentes energéticas que utiliza Colombia y cuáles pueden ser las posibles. Tenemos varios invitados que son muy interesantes. Tenemos en la mesa el ingeniero Camilo Ríos Fresneda, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en ingeniería de la Universidad de los Andes, profesor universitario de materiales, patología y construcción, fuentes energéticas, innovación en proyectos, catedrático de la Universidad Javeriana, Santo Tomás, Agraria de Colombia. Es también profesor auxiliar de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional. Es consultor, nos contabas, de varias empresas y bueno, tiene una hoja de vida muy extensa y muy interesante. Le agradecemos que esté con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué más, Leo? ¿Cómo te va? Todo muy bien, bueno, empecemos. Yo quisiera proponer, ¿cierto? Este tema es supremamente interesante porque tiene mucho de fondo y tiene unas implicaciones que van mucho más allá de los temas que normalmente tratamos acá en la Facultad de Arquitectura. Cierto que tiene unas implicaciones políticas, también tiene unas implicaciones sociales sobre las energías alternativas. Entonces, pues digamos la primera pregunta que yo creo, Manuel, que tendríamos es ¿en qué estamos nosotros en energías alternativas en el país? ¿Cómo está Colombia en ese campo? Ese es un tema interesantísimo. Hace poco salió un reportaje en el diario La República y es risible el porcentaje de la energía alternativas en la producción de energía en Colombia. Cuando se habla de energías alternativas, hago la claridad, es diferente a la hidroeléctrica. ¿Listo? Entonces la eólica, los paneles fotovoltaicos, es menos del 1%. ¿Ah? Y La Guajira es el único departamento que lo está haciendo. El potencial energético de La Guajira es muy, muy grande. De hecho, más adelante vamos a conversar con un ingeniero italiano, Roberto Prevettis, ingeniero que trabajó en varias empresas importantes en Europa, se ha especializado en el diseño de energía eólica y él nos explica la potencialidad que tiene la energía, este tipo de energía en Colombia, y cómo la política y el compromiso político fue clave para alcanzar
las metas que la Comunidad Europea se fijó hace unos años. Camilo, ¿en qué estamos en energías alternativas? Bueno, en Colombia. Realmente el tema todavía suena muy nuevo aquí para las empresas, para los usuarios y por supuesto no tanto para las políticas públicas, pero realmente, como lo decía Manuel, consulto para esta semana unos datos de XM, que es una empresa que reporta los datos de energías alternativas, de producción de energías alternativas en Colombia, y menciona que energía eólica tenemos una producción que escasamente llega al 0.5% de la producción, escasamente. De hecho, hay unos reportes que muestran que es mucho menos que eso, y desafortunadamente esa es una de las únicas fuentes que estamos considerando. Ya lo decían ustedes, en La Guajira hay unos proyectos que se están desarrollando. Hemos visto algunos aerogeneradores que se han querido colocar allá por la condición geográfica, pero básicamente todo ha migrado a aprovechar la energía solar, y ya existen algunos proyectos también con base en proyectos de desarrollo que han querido tener algunas empresas en el país, pero todavía la generación es muy pequeña. Eso a gran escala, o sea, con gran escala quiero decir, cuando yo quiero interconectar con la red eléctrica nacional fuentes generadoras que puramente sean de energía por viento, energía eólica o energía fotovoltaica o energía solar. Solamente hay esos 2 o 3 parques que se pudieran comenzar a narrar actualmente. Ya la otra solución es la que tradicionalmente se ha venido hablando, que lleva por lo menos 10 años, y es cómo incorporar esos usos de energías disponibles y sustentables para el planeta en el uso diario. Y digamos que aquí en Bogotá, para no irnos muy lejos, el primer proyecto que se conoció masivo de implementar energías alternativas como fuentes de producción de energía, pues estuvo en Ciudad Salitre, que Leonardo conoce muy bien, donde se hizo una experimentación con una empresa que todavía subsiste, que es empresa Gaviotas, y se diseñaron todos los tanques de calentamiento de agua con energía solar. En Ciudad Salitre hubo primeros. Y en ese orden de ideas, pues ahí hubo un desarrollo importante y fue como, digamos, uno de los primeros grandes megaproyectos que hubo al respecto. Pero desafortunadamente todo está, digamos, que a nivel investigativo con respecto a avances que hay en otros países que más adelante hablaremos. Bueno, porque es importante eso, porque según un reportaje que encontrábamos en la revista Semana, ¿cierto? De los 16.500 megavatios que compone la oferta de energía instalada en el país, el 65% lo suministran directamente las hidroeléctricas, un 30% es hecho con centrales térmicas, imagínense los niveles de contaminación que producen las centrales térmicas, y finalmente hay un 5% que se hace con energías renovables, en las cuales se incluye un 3% que es básicamente pequeñas centrales hidroeléctricas, es decir, que los otros sistemas o los otros modos, lo que tú señalabas, Manuel, son realmente insignificantes frente a la oferta del país, ¿cierto? Y comparo esos 16.500 megavatios de energía que se producen en Colombia con un país como Brasil, donde en energías renovables se producen 10.740 megavatios, es decir, aproximadamente el 60% de la energía que se produce en Colombia ya está en energías renovables en otros países mismos aquí en Latinoamérica, ¿no? Eso me parece interesantísimo, Leonardo, porque hace poquito entrevistamos a Roberto, porque tenía unos compromisos laborales, y él nos habla de todo lo que ustedes nos están hablando, de un marco regional, y también revisemos un marco a nivel del mundo. ¿Cuáles son las políticas que hay y a dónde han ido llegando en esos países para que podamos referenciarnos y compararnos? Estás escuchando en Unipiloto Radio Debate Capital, el espacio para los bogotanos de verdad. Tenemos también con nosotros una persona muy importante que nos va a colaborar desde Italia para entender todo lo que tiene que ver con este tema de energías. Él es Roberto Prevetti, ingeniero aeroespacial y estructural del Politécnico de Milán, con una maestría en reforzamiento de estructuras, en concreto también del Politécnico de Milán, ingeniero de viento y estructural, y trabajó en una empresa como Fabero en Milán. También ha sido ingeniero aerolástico en Leitwind, y ahora dirige una oficina donde diseña turbinas eólicas para la generación de energía entre 60 y 200 kilovatios. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
buonasera a te e a tutti i tuoi ascoltatori. Bueno, muchas gracias. Voy a hacerte las preguntas. Vado a fare le domande in italiano, dopo faccio la traduzione. Allora Roberto, hai una lunga esperienza nel settore energetico in Europa, infatti sei adesso manager en una importante azienda di energia eólica. Roberto, tienes una larga experiencia en el sector energético y de hecho estás en este momento en una importante empresa nel sector eólico. Sappiamo che l'energia convenzionale è costosa, visto che arriva principalmente dalla Russia, e tutti sappiamo che ci sono anche affari politici un po' difficili. Sabemos también que la energía convencional es bastante costosa en Europa, ya que llega principalmente de Rusia, y sabemos que hay también problemas políticos y que son un poco difíciles de tratar. Allora, c'è una politica europea per la diversificazione energetica in Italia e in Europa, e quali sono i paesi che lavorano con questo tipo di energia? Si hay una politica europea para la diversificación energética en Italia y en Europa, y cuáles son los países que están trabajando en esto. Sì, certamente. La comunità europea ha stabilito già da qualche tempo a questa parte che l'energia da fonte rinnovabile deve assumere sempre maggior peso in ambito di tutti i paesi della comunità europea. Sì, un attimo e faccio la traduzione, ingegnere. De hecho hay una legislación donde todos los países de la Unión Europea deben prever que todas las energías renovables tienen que tener mayor peso. Ecco, il primo obiettivo è stato assunto come target nel 2020, dove la maggior parte dei paesi più importanti della comunità europea si impegnavano a raggiungere un obiettivo che all'epoca sembrava essere molto complicato, e che il 20% dell'energia di ogni paese provenisse da fonti di energia rinnovabili. Allora, sí, básicamente el primer objetivo de la Comunidad Europea lo fijaron al 2020. Y en el momento que se fijaron ese objetivo parecía que no se podía alcanzar, era que el 20% de la energía, del total de la energía de los países más importantes de Europa, debe venir y debe provenir de fuentes energéticas renovables. Questo naturalmente ha implicato che i paesi della comunità europea adottassero delle leggi che permettessero alle energie rinnovabili di rappresentare una valida alternativa alle energie prodotte dai comuni, diciamo, dal petrolio. Per far questo è stato necessario incentivare le energie prodotte da fonti rinnovabili nelle fasi iniziali di sviluppo di questo settore. Sí, de hecho todo esto se llevó a leyes y para que los países propusieran cuáles eran las fuentes de energía renovables con las que se pudiese llegar a la meta propuesta. Siamo adesso lontani, l'Europa è lontana di questa meta che si ha proposto dal 2020, quindi da arrivare al 20% di energía renovable. Europa está lejos de conseguir esa meta de llegar al 20% de la energía renovable. Ci sono diversi scenari. Paesi come l'Italia al 2015 risultavano essere in linea e leggermente superiori agli obiettivi che si erano prefissati. Per esempio, al 2015 l'Italia ha già una percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili di circa il 17,5%. Quindi l'obiettivo per il 2020 è pressoché raggiunto, perché il settore delle rinnovabili ha subito una forte espansione. Sí, de hecho, aunque hay diferencias en los países europeos, la Italia ya en el 2017 había alcanzado un 17.8% de energía renovable, por lo que la Italia ya ha conseguido esa meta que se puso la Comunidad Europea. Va bene. Altri paesi invece come l'Olanda o la Francia o il Regno Unito
sono rimasti indietro rispetto a questi obiettivi e quindi diciamo hanno fatto più fatica. Invece ci sono paesi come ad esempio la Svezia, dove la percentuale di energia prodotta dalle energie rinnovabili al 2015 è già oltre il 50%. Qué maravilla. Uno scenario abbastanza vario. Sí, es un escenario diferente para cada país. Por ejemplo, Holanda y Francia están detrás de esta cifra y le ha sido un poquitico más difícil llegar a la meta. Sin embargo, por ejemplo, en el 2015, Suecia, el 50% de la energía sueca ya se produce por fuentes renovables. Va bene, Roberto. Ci piacerebbe sapere anche quanto costa una turbina e quanta energia puoi sviluppare o generare, visto che te lavori con l'energia eolica, e come si fa questa energia e come hai visto te lo sviluppo in Italia. Nos gustaría saber cuánto cuesta una turbina, cómo se genera y cómo se desarrolla la energía eólica, pues teniendo en cuenta toda la hoja de vida de Roberto. Allora, grazie a questo sviluppo che c'è stato nel mondo diciamo, dell'energia rinnovabile, in particolar modo nel settore dell'energia eolica, i costi di realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte eolica si sono ridotti drasticamente negli ultimi 10-20 anni. In particolare oggi, quando si parla di un impianto eolico, il calcolo dei costi dell'impianto si utilizza come parametro il costo per kilowatt di potenza installata. Quindi, per esempio, volendo fare il confronto di quanto costa un impianto da 1 megawatt, i costi di questo impianto si aggirano intorno ai 1000 euro per kilowatt. 1000 euro. 1000 euro. Esatto. Un megawatt. Un megawatt, esatto. Quindi una turbina da 1 megawatt ha un costo di circa 1 milione di euro. Va bene. Ahora, muy bien. Básicamente en los últimos 10 años, debido al compromiso político de los países europeos, se ha reducido muchísimo el costo de la energía eólica. De hecho, para cuantificar este costo, básicamente se utiliza un paragón que es para producir 1 megavatio cuesta aproximadamente 1.000 euros. Una turbina de 1 millón de euros produce 100 megavatios, ¿me corriges, Roberto? 1 mega. 1000 euro per kilowatt. Per kilowatt. 1 megawatt costa 1 milione di euro. 1 megavatio cuesta 1 millón de euros. Muy bien. Se facciamo... Dime. Questo implica che secondo diciamo i prezzi di mercato un investimento nel settore eolico affinché sia conveniente per chi appunto investe il denaro, ad oggi si ha più o meno un tempo di ritorno dell'investimento, quindi un payback time di circa 6-8 anni. Esto es importante. De hecho, para la gente que invierte en energía eólica es muy bueno visto como negocio, porque debido a esta reducción de precios, el payback o el retorno de la inversión que se hace puede llegar apenas a los 6 o a los 8 meses. Quindi è una buona opzione. Sì, questo è diciamo l'aspetto economico dell'investimento in ambito eolico. Ma la produzione di energia da fonti rinnovabili ha anche un fattore che è difficile da quantificare in termini economici, che è il benessere per le popolazioni future. Appunto per questo le energie rinnovabili devono essere stimolate dai governi, perché è difficile che possano competere sempre con le energie prodotte da altre fonti. Ma c'è un valore aggiunto che è il benessere delle popolazioni future, che ad oggi ha un prezzo difficile da stimare ma che è importante. Assolutamente.
pero más allá de revisar el costo económico, hay algo que es difícil de cuantificar y es el bienestar de las generaciones futuras. Entonces, además de cuantificar el costo por la generación de esta energía, hay que también revisar eso. Y eso es una obligación de todos los gobiernos, pensar en su gente, pensar en su pueblo y revisar las fuentes de energía. Allora, questo... cosa si ha bisogno per poter cominciare a generare l'energia eolica? Cioè velocità di vento, tutte queste robe, diciamo, tecniche. ¿Qué cosas se necesita para comenzar a generar la energía eólica? Es decir, todos los factores técnicos. Allora, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, un paese come il vostro, la Colombia, è uno dei paesi che offre maggiori possibilità sia per quanto riguarda il fotovoltaico, sia per quanto riguarda anche il vento e la geotermia. Dal punto di vista del fotovoltaico, l'esposizione solare del vostro paese è tra le maggiori al mondo. La stesso vale per quanto riguarda il vento, sia per il vento onshore, sia che per il vento offshore. Quindi dal punto di vista, diciamo, delle caratteristiche naturali non c'è nessun tipo di problema. Il vostro è uno dei paesi nei quali questo tipo di energía podría avere uno sviluppo molto importante. Entonces, básicamente Colombia tiene una de las mayores potencialidades en la región, no solamente de energía eólica, sino también de energía solar. Pensate che noi abbiamo solamente l'1% del sviluppo dell'energia renovabile. ¿Qué pensi su questo? Sin embargo, le pregunto a Roberto si hay esta potencialidad. ¿Qué piensas sobre que Colombia solamente, el 1% únicamente de las energías en Colombia es renovable? Il fatto che in Colombia ci sia solo l'1% è strettamente legato al fatto che nel vostro paese la fonte di energia più diffusa è l'energia idroelettrica, proprio perché avete un grandissimo potenziale dal punto di vista dell'energia, della capacità di produrre energia idroelettrica, ed è difficile competere con questa forma di energia che per voi è quasi gratis. Quindi il motivo per cui non si è sviluppato un mercato di energie rinnovabili che riguardasse anche altri settori è strettamente legato a questa grande fortuna che ha il vostro paese. Bueno, tuttavia è importante poter contare anche su altre fonti di energia rinnovabile, proprio perché diversificare è fondamentale nel caso in cui si ha una dipendenza così stretta dalla fonte idroelettrica, nel caso in cui il meteo faccia delle modifiche improvvise. Muy bien. Roberto nos dice que básicamente es difícil competir porque nosotros tenemos una gran fortuna al tener una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo. De hecho, pues es barata la producción de esta energía y es verdad a comparación, por ejemplo, de Europa. Pero sin embargo, hay un riesgo de depender únicamente de una fuente de energía y que debe ser un compromiso diversificar la energía en nuestro país a pesar de las grandes ventajas, porque no únicamente tenemos la fortuna de tener agua, sino también, como él nos lo explicó, de tener la energía eólica y tener también la energia fotovoltaica. Molto bene, grazie mille per essere con noi Roberto, ci saluto, ci salutiamo tutti noi qua nella radio dell'Università Pilotto, speriamo che possiamo vederci qua in Colombia per sviluppare progetti di energia rinnovabile. Certamente, sarà un piacere. Grazie mille Roberto, abbraccio. Muy bien, de esta entrevista con Roberto pienso que pueden salir bastantes conclusiones de tipo técnico y también político. ¿Qué piensa, ingeniero? Bueno, definitivamente los retos que hay los retos y las oportunidades que se enmarcan de la experiencia europea, pues son supremamente amplios y digamos que dan muchas oportunidades no solo de investigación, sino de emprendimiento y de cambiar un poquito la política hacia las fuentes que aquí fructifican y fluyen sin que se les haya cuantificado y se les haya visto el potencial.
Yo quisiera también citar que para estas fechas se está cumpliendo un año de un hit que hubo en la Unión Europea a principios del mayo del año 2016, y fue que Portugal tuvo 106 horas de producción con energía 100% sostenible. O sea, Portugal durante 4 días generó solamente toda lo que necesitaba, lo generó a partir de las fuentes de energía geotérmica, eólica y solar. Digamos que eso se recuerda como un reto, como un hit de todas las políticas de la Unión Europea de las que se estaban citando acá. Obviamente, pues hay unos años atrás de desarrollo y obviamente otras condiciones que favorecieron que esto se volviera a presentar en esos países. ¿Usted comparte la opinión de Roberto que hay un potencial enorme para el desarrollo de energías renovables en Colombia? Sí, por 2 razones. Primero, porque obviamente el recurso está, el recurso que no afecta a los ecosistemas. Y segundo, porque pues para nadie es un secreto que nosotros estamos en el top del ranking de las afectaciones por los países más vulnerables por cambio climático. Depender, como lo decíamos antes del programa, depender de una o un par de fuentes de energía, y por ahí alguna fuente de esa energía que es altamente contaminante, pues nos tiene que llevar a modificar a diversificar nuestro sistema de generación. Entonces, pues definitivamente hay ecosistemas que seguramente tendrán que volver a reorganizarse después de su afectación por algunas hidroeléctricas, como ya ha pasado en algunas partes del mundo donde ya hay movimientos que quieren quitar las presas de generación para generación eléctrica, y aquí seguramente vamos a llegar a eso. Entonces seguramente es una necesidad y es una oportunidad. ¿Hay compromiso político? Pues yo pienso que somos un país de recursos limitados, ¿cierto? Entonces estamos hasta ahora supliendo y dando un respaldo a nuestro sistema de generación. Si ustedes se fijan, hace poco menos de 3 meses teníamos una pequeña crisis justamente porque no teníamos el suficiente respaldo eléctrico, y se coincidieron el daño de 2 hidroeléctricas, y hubo una pequeña situación de que afortunadamente entró en respaldo una de las unidades del Quimbo, comenzó a trabajar, y eso nos dio alguna tranquilidad. Entonces, digamos que hay que trabajar siendo conscientes de los recursos limitados que tenemos, pero obviamente hay que generar una política que oriente el emprendimiento hacia allá, la inversión hacia allá. Le quiero hacer una pregunta que es cuantificable. Roberto nos decía que 1 megavatio de energía de energía hecha con fuente eólica puede costar 1 millón de euros. ¿Le parece costoso comparado con la hidroeléctrica? No, porque además no es costoso, porque además si uno cuantifica el impacto ambiental, más allá de que hoy en día se hacen las cosas con licencias ambientales y hay más profesionales y hay más gente pensando en pro de que el ecosistema no se afecte, los daños que necesariamente se tienen al ecosistema pues son incalculables. Entonces se cambian los regímenes de viento, se cambian las temperaturas de las regiones aledañas a esto. Entonces digamos que tener esas infraestructuras a ese costo que usted me está citando pues realmente no representa una gran diferencia respecto de las otras inversiones. El otro punto es la interconexión, que eso ya pues habrá que interconectarlo a la red eléctrica nacional, exactamente. Bueno, muy bien, pero a mí me parece interesante que abordemos este tema antes de ir a la parte de la arquitectura, ¿cierto? Que le demos una pequeña mirada desde las políticas y desde el cambio climático, ¿cierto? En las últimas reuniones de Kioto y de Río se hablaba principalmente de las energías renovables, sobre la necesidad de las energías renovables para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Más o menos para el año 2050 se precisaría que un 50% de esas emisiones disminuyera a lo largo de todo el planeta, ¿cierto? Pero en conclusión, lo que deja Río y lo que dejan las reuniones de los 7 países más contaminantes es que hay 4 vías para disminuir esas emisiones de efecto invernadero, ¿cierto? Entonces, la primera vía que se les ocurrió es que iban a comercializar las emisiones de CO2, es decir, que era reducir o generar un tope de emisiones de gases de efecto invernadero para cada uno de los países, ¿cierto? Con lo cual cada uno de esos países se comprometía en una meta que al día de hoy, por ejemplo, Estados Unidos no está cumpliendo, que al día de hoy, por ejemplo, China no está cumpliendo, ¿cierto? Y con una razón muy fuerte de los chinos. Ellos dicen, ustedes se industrializaron a ese costo ambiental y ahora no nos pueden decir a nosotros que no nos industrialicemos haciendo las mismas cosas, ¿cierto? Entonces la primera vía es básicamente como decirle a los demás países que ellos tienen una licencia y tienen un tope para contaminar, no que se elimine la contaminación. Tenemos una segunda vía que ha sido tratar de hacer transferencias para mantener las selvas en el sur global, es decir, África, Asia y Suramérica.
Pero esa vía, digamos, no ha venido funcionando muy bien porque en estos países justamente las políticas y principalmente el control de esos territorios, de esas selvas, es muy limitado, ¿cierto? La deforestación en Brasil, Colombia y Perú es brutal, ¿cierto? La selva del Amazonas pierde cada año una biomasa increíble. Y la tercera vía, ¿cierto?, que se propuso después de esto era que básicamente esas emisiones de carbono se capturaran, ¿cierto?, y se almacenaran en la tierra, una tecnología absolutamente costosa, y finalmente una cuarta vía que era concebir las energías renovables. Entonces se coloca esta como cuarta vía principalmente porque para el mercado esta es la vía más costosa y principalmente para los intereses de los grupos que manejan la energía a nivel mundial es una competencia difícil, ¿cierto? Se expone muchas veces que la energía solar sería gratis para todos, así es. Pero eso no le conviene a todo el mundo, ¿cierto? Ese tipo de políticas no le conviene a todo el mundo, mientras que se nos ha presentado la idea de que el mercado mismo puede resolver el problema ambiental a través del mercado, pero yo no creo que eso sea posible. Aquí la pregunta es, teniendo esta situación a nivel mundial, ¿será que las políticas en Colombia sí están orientadas a esa producción de energías alternativas? ¿Qué tan fácil va a ser la entrada de esas otras energías en el mercado? Porque lo que uno ve son muchas iniciativas de tipo privado bien, pero aisladas, no que tienen que ver con el sistema interconectado nacional, sino empresas que han asumido el reto de ellas producir su propia energía, empresas que han asumido el reto, por ejemplo, Terpel, de que todas sus bombas sean operadas con energía solar, o varios grupos en Barranquilla y en La Guajira que han asumido el reto de que su producción se haga con esa energía limpia, pero no que vayan apuntando hacia la comercialización de la energía en masa, que es lo que realmente necesitaríamos en Colombia. Yo pensaría que hay una zona de confort. Estamos en una zona de confort. Energéticamente el gobierno cree que por tener unos recursos hídricos estamos muy bien, pero hasta que no veamos el cambio climático y los efectos del cambio climático no vamos a pensar en la diversificación. Bien, tenemos a otro invitado. Él nos va a ayudar para relacionar también las fuentes de energía con básicamente la arquitectura. Yo quisiera hacer una introducción a esto. ¿Qué tiene que ver el sector constructivo y la vivienda con la contaminación en el mundo? Es decir, no solamente para generar la energía, sino también cómo contamina. Básicamente en Estados Unidos el 40% de la energía que se gasta viene del sector inmobiliario. En Europa es una cifra muy similar, es decir que la construcción y la construcción de viviendas, por encima inclusive del transporte y de la industria, tiene una altísima responsabilidad en lo que tú nos hablabas de que son las emisiones de CO2. Que era algo que tú ya habías señalado en un programa anteriormente, ¿no? Que el mayor consumo de energía y la mayor contaminación no se da en el transporte, se da en la vivienda. En la vivienda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros básicamente tenemos también no solamente que generar la energía, sino como la vivienda gasta muchísima energía, más en un suburbio americano que están acostumbrados a tener absolutamente todo, también hay que evitar eso. Ahora, ¿en qué se gasta en esos países del norte? Básica y sencillamente en calefacción. La calefacción y también la ventilación son uno de los grandes problemas. Tenemos hoy a un arquitecto también de origen italiano. Él se llama Claudio Barini, es arquitecto de la Universidad de Florencia, doctor en tecnología de la arquitectura de la misma universidad, consultor para la reducción de vulnerabilidad frente a los riesgos y al cambio climático, ha sido líder en investigaciones para la innovación y el desarrollo de tecnologías sostenibles aplicadas a la arquitectura. Claudio, muy buenas tardes. A ustedes. Claudio, gracias por acompañarnos. Como te dije, pues estamos trabajando no solamente la generación de energía, sino también queremos saber sobre tu trabajo y básicamente los esfuerzos que has hecho en diferentes universidades y también en el sector público para evitar los grandes consumos de energía y aprovechar la potencialidad de un país como Colombia. Bueno, la primera cosa que toca tener en cuenta es que recién tenemos una política y unos instrumentos normativos que nos permiten ya transferir a las edificaciones una serie de medidas. Específicamente, tenemos una ley que permite
la integración de energías alternativas a las edificaciones, cosa que ha representado por muchos años un obstáculo a la integración, por ejemplo, del fotovoltaico, del microeólico a las edificaciones. Y por otro lado, tenemos también una herramienta que nos obliga al ahorro de agua y de energía a partir de julio del año pasado, y será vigente para todo el país a partir de julio de este año. De tal manera que tenemos, más allá de los compromisos del gobierno, pues tenemos ya algo concreto y de obligatorio cumplimiento, entre comillas, que nos orienta un poco el quehacer a los arquitectos y a los profesionales que intervienen en la edificación. Ok, Claudio, básicamente estábamos hablando con Roberto, un ingeniero que trabajó en Fabero Milan. Él nos decía que Europa y básicamente Italia ya llegó al 17.8% de la elaboración de energía por fuentes renovables. En Colombia es menos del 1%. ¿Será que podemos llegar a compromisos como los que seriamente ha tomado la Comunidad Europea? ¿Será que podemos? Sí. ¿Será que alcanzamos? No lo sé. A ver, mira, la condición de la Unión Europea es una condición un poco diferente. Primero, porque a partir de la primera crisis energética de 1973, debido a la guerra Egipto-Israel y la consecuente bloqueo de una parte de las provisiones de energías por parte de los países árabes, a partir de ahí, la Unión Europea, que es un país bastante dependiente de energías convencionales de países externos, como Rusia, decidió implementar una serie de medidas para el control del consumo energético. Es decir, que también hay Entonces, nos llevan más o menos unos 40 años por delante. Claro. Es decir, que también hay una condición política, y esa diversificación en el caso de nosotros, que de pronto no tenemos tanto un compromiso político con otros, sino el riesgo del cambio climático. Bueno, entonces mira, Europa, para redondear un poco la cosa, Europa tiene legislación desde hace muchos más años y una mayor vulnerabilidad. Por lo que se refiere a Colombia, Colombia tiene mucho más recursos y mucho más parejos con respecto a Europa por efecto de su ubicación geográfica. Sin embargo, el balance colombiano es un balance que depende bastante de la energía que deriva del agua, de manera tal que en términos de impacto ambiental no estamos ni tan graves, solamente que estamos desaprovechando de muchos de los recursos. Por lo que se refiere a tu última observación, cambio climático, no obstante Colombia tenga valores que son bastante reducidos de emisiones, siempre por su ubicación geográfica en la zona de interconvergencia tropical, Colombia sufre más que muchos otros países de los efectos del cambio climático. Y eso es una consecuencia de que el cambio climático global tiene unos factores desencadenantes que son locales, pero los efectos son globales. Las consecuencias pues son notas. Nosotros tenemos el quinto informe del IPCC que nos da valores a nivel global y el tercer informe a nivel nacional. Sin embargo, casos recientes como el caso de Mocoa nos demuestra que tener herramientas no es suficiente. Motivos no entro en detalle, pero sí podemos llegar
depende de un cambio de tendencia bastante fuerte a nivel de conciencia política y también de capacidad profesional de implementar estas medidas. Claudio, tú has trabajado también en proyectos puntuales tecnológicos, por ejemplo, el tema de la fachada ventilada que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo en la parte mediterránea, y has hecho unos esfuerzos muy válidos de implementarlo en las regiones cálidas de Colombia. Sí. ¿Qué relación tiene y cómo ha sido ese trabajo? Bueno, relación sí tiene, porque una de las medidas que son más eficaces en clima cálido para controlar las ganancias térmicas por efecto de la radiación solar es el control de la energía que pasa a través de las envolventes arquitectónicas. Sin embargo, nosotros tenemos un mercado muy especulativo, de manera tal que las grandes constructoras, por ejemplo, siendo que el mercado colombiano se mueve sobre todo con nuevas construcciones y con construcciones dedicadas a vivienda, las grandes constructoras pues hacen exactamente lo mismo, que se trate de Barranquilla o que se trate de Bogotá. Cuando las diferencias térmicas de humedad relativa, factores como flujo de viento, etcétera, etcétera, son bastante diferentes. De manera tal que el sistema funciona muy bien, pero si no tenemos políticas que de alguna manera nos van concientizando de esto y son de obligatorio cumplimiento, pues no podemos tener las mejores intenciones o las mejores soluciones, pero el término costo-beneficio no hace parte del vocabulario corriente, ¿sí? Es el costo por un lado y el beneficio por el otro. Claro. Entonces, hablar de los dos al mismo tiempo en términos de ventajas en el ciclo de vida o durante la vida útil no hace parte todavía de la costumbre aquí en el país. Claudio, muchísimas gracias por habernos acompañado, te agradecemos inmensamente y esperamos seguir contando contigo en el programa. Bueno, con el mayor gusto, gracias a ustedes y a la próxima entonces. Hasta luego. Hasta luego. Camilo, ¿cómo está el sector de la construcción en este tema en Colombia? Bueno, como lo decía el profesor Claudio, pues evidentemente en julio del 2015 se promulgó la guía de construcción, los delineamientos de construcción sostenible para Colombia. Eso lo emitió el Ministerio de Vivienda y Ciudad y Territorio, y evidentemente, como lo cita él, seguramente a partir de este año se volverá una medida necesaria que se debe contemplar. Esto tiene dos propósitos orientados básicamente al ahorro de energía. Fíjense que es concomitante con lo que estaba diciendo el profesor. Se espera que entre el 10 y el 15% el impacto del desempeño en el primer año sea entre el 10 y el 15% en la energía, y para el segundo año, que ya tengamos ahorros en algunos casos, como en los hoteles, por ejemplo, pudiéramos tener un ahorro con las nuevas medidas de lineamientos de construcción de un 45% de consumo de energía. Igual para el agua también se quiere tener un ahorro que fluctúa entre el 10% para el primer año y posteriormente llegar también a niveles de 40% de agua. Que esto no es nuevo, ¿no? Digamos que sin necesidad de este lineamiento, los aparatos de consumo de agua que se han instalado en nuestras edificaciones año tras año, pues han venido cambiando desde lo que veíamos en los abuelos, el baño típico de los abuelos, a lo que tenemos ahora, que son unidades de ultra ahorro de agua, básicamente porque vienen de otros sitios donde habitualmente no tenemos agua. Esto es muy bueno porque tenemos también otro antecedente. Somos muy ricos en recursos, somos muy ricos, digamos que dependemos de la energía hidráulica, que en teoría es una energía renovable o que no tiene tanto impacto como las otras, que pueden ser la nuclear o la térmica, que de la cual sí tenemos, pero desafortunadamente el recurso agua en las viviendas pues cada vez está más lejano. Entonces el lineamiento tiene un propósito muy claro, y nosotros vimos en el año 2015 que tuvimos una sequía muy fuerte, y esa sequía afectó dos cosas: el sistema de generación y el sistema de consumo. Entonces digamos que este código llega súper apropiadamente para tratar de mitigar esas situaciones de riesgo que ya comenzamos a vivir. Tengo una estadística de la gobernación de Cundinamarca, que particularmente de los 1.100 municipios que hay en Cundinamarca, casi un 60% durante el 2015 tuvo problemas de agua. ¿Sí? O sea, solamente los que estaban cerca a algunas fuentes pudieron tener ese recurso ahí privilegiado. Y
El impacto de este lineamiento pues viene antecedido ya de cierta moda, porque en la construcción las cosas a veces llegan por moda, de tener los edificios sostenibles y los edificios verdes. ¿Cómo ha sido ese desarrollo? Pues ya tenemos, cada día se han colocado más metros cuadrados de construcción verde. Hay algunos detractores que dicen que eso no funciona. Yo creo que sí funciona. Esas escalas, esos rankings que han llegado aquí. Aquí el más popular es el LEED, que ha llegado del Consejo Americano de Edificios Verdes. Y primero se tuvieron algunos que ya estaban rankeados como edificio sostenible, y ya han llegado algunos a tener hasta platino y sostenible. ¿Eso en qué ha aportado? Y con esto termino. Eso ha aportado en que se le ha dado un espacio y se le ha dado la importancia al diseño como uno de los factores preponderantes para lograr eficiencias energéticas dentro de la edificación. Eso ha permitido. ¿Y cuáles son esos principales avances digamos, en esas edificaciones verdes? Sí, porque como tú bien lo dices, es moda y mucho lo ve uno aquí en los proyectos de arquitectura. Entonces llegan los estudiantes, techo verde, es un papel canzón verde pegado sobre el techo, sí, pero no tiene nada de relación con la edificación. Mire, ese tema, el hacer un edificio sustentable, para desviarnos un poquito, convoca al menos cinco espacios, cinco áreas que van punteando. Uno, fíjense que es la localización frente a los espacios, al transporte público y la preponderancia que se da al espacio público. Si tienes un nodo de transporte público, si favoreces que haya parqueaderos para carros y bicicletas, eso te va a dar unos puntos. Lo segundo es colocar fuentes de ahorradora de agua y de energía. Eso te va a impactar. Hay otro aspecto que son los materiales. ¿Cuántos materiales reciclados de la construcción anterior, si es que fue el caso, colocaron dentro de la nueva edificación? Otro es el ambiente que se genera, ustedes lo conocen mejor, que es el ambiente dentro de la edificación. ¿Cómo protejo yo de que las pinturas, los paños de las sillas y del mobiliario no vayan a generar un mal ambiente al respecto? Y lo más importante, y lo que aquí en Bogotá no se siente mucho, es la moderación energética. Para volver al tema. ¿Por qué? Porque hay dos métodos para hacerlo. Uno a través de una modelación, que es un campo del conocimiento que aquí no exploramos. Un CFD. Y adicionalmente tenemos otro que es a partir de pruebas experimentales. Tampoco tenemos un laboratorio que nos haga ese tipo de cosas, desafortunadamente. Entonces trabajamos con tablas externas. Pero esa modelación energética es muy importante, pues fuera de Bogotá, que son las grandes ciudades donde todo hay clima. A ver, lo interrumpo, ingeniero, para que nos pongamos en contexto. Esa modelación significa hacer un modelo previo, digital, sí, prácticamente cuantificable, sí, donde se le coloquen las condiciones que tienen que colocarse y diga si responde correctamente al ambiente o no. En una parte es eso, es hacer el modelo, bueno, los modelos que ustedes conocen ya de arquitectura, y colocarle unas propiedades a los materiales y colocar y emplazar dentro de ese modelo factores como la resistencia térmica de la edificación, factores como la orientación de la edificación frente al sol, y con ese tipo de software, inclusive hay unos gratis ahora en internet que se pueden aplicar, uno es capaz de determinar el consumo que va a tener la edificación en función del modelo, pero ahí implícitamente en eso está algo que se conoce desde hace mucho tiempo. Luis debe conocer esto desde hace 20 años o más que nos conocemos, que es la arquitectura, en mis términos, bioclimática, no sé cómo se llamaba antes, que es simplemente aprenda a diseñar en función del contexto que tiene, sí, y favorezca que la implementación de los espacios por sí mismos ayuden a regular. De hecho, eso es interesante porque, como nos hablaba Claudio, básicamente en los años 60 en los Estados Unidos se habían cursitos de la implantación en el lugar, pero como había una riqueza energética tan grande, porque los norteamericanos eran dueños de prácticamente todas las fuentes energéticas del mundo, el edificio se divorciaba absolutamente del lugar. Entonces, cuando ellos empiezan otra vez a revisar la unión con el lugar, cuando empieza a haber una crisis energética, cuando los precios del petróleo suben y dicen, uy, nuestras casas consumen un montón de energía, ¿cuándo nos va a pasar eso a nosotros? Pero venga, yo quisiera preguntar una cosa que, digamos, a mí me parece, no sé si es tan obvia para mí, pero yo no la entiendo bien. Es lo siguiente, Camilo. Usted nos habla de 5 factores que se miden para eso, y digamos que son los que tradicionalmente nosotros abordamos desde la arquitectura: la ventilación, la soleación, ¿cierto?, la calidad lumínica, ese tipo de cosas. Pero yo quisiera saber qué tan avanzados estamos en el avance arquitectónico frente a la producción en las viviendas o en los edificios de sistemas de energía alternativa, es decir, el uso de paneles solares, la recolección de aguas lluvias. Es decir, nosotros sí tenemos avances en eso, porque lo que parece ser es que lo que tú pintas ahí, el panorama, es que seguimos básicamente las políticas de los años 60
y no hemos avanzado hacia unas políticas que nos permitan otro tipo de generaciones y otro tipo de ahorros. La gente no recolecta agua, la gente no produce aguas, no produce energía solar, ¿cierto? El ejemplo de Ciudad Salitre y Ciudad Tunal son unas cosas que quedaron ahí como unas cosas, digamos, las enigmáticas, y no se volvió a trabajar en ningún otro edificio de eso en Bogotá. ¿Por qué estamos en ese campo tan, ahí lo decía, tan atrasados? Lo decía el profesor Claudio, básicamente es que no se hacen unos análisis de beneficio-costo. O sea, esos edificios sostenibles que ahora estamos viendo se han venido desarrollando porque evidentemente el dueño es el que lo construye, el que manda a construir esos edificios, el que va a ser el usuario final. Una gran compañía quiere hacer su edificio, además de que quiere tener alguna reputación desde el punto de vista de su responsabilidad social, lo va a usufructuar, y ya está más que demostrado que un edificio sustentable, bien diseñado, o sea, que tenga esas condiciones de arquitectura, de emplazamiento, más las condiciones adicionales que le estoy citando, esto de un ranking como el LEED, ¿no? Pero hay otros, en Europa hay más ranking, el de BREEAM del Reino Unido, y pueden encontrarse otros más, o inclusive los lineamientos que usted tenga aquí en el Código Colombiano de Construcción Sostenible. Todos esos a la larga le van a significar que usted, por la operación, va a amortizar y le va a resultar, si usted involucra el costo de operación de esos edificios, le va a resultar más económico haber hecho la inversión final. ¿Qué es lo que ocurre? Y para responderle a Luis un poquito lo que me pregunta, es, en este momento el negocio de la vivienda es un negocio que compite por el tema del costo al que yo le voy a vender el metro cuadrado al usuario final. Entonces al constructor no le interesa incrementar mayormente los costos, ¿cierto? Porque la tasa de retorno. Porque finalmente a los constructores les interesa construir bien, construir de acuerdo, pero no se pueden olvidar de que es un negocio. Entonces invertir en temas de ahorro que de pronto hacen al nivel inicial, elevan el costo del metro cuadrado, pues a ellos no les va a interesar planamente. ¿Qué se ha hecho en otros países y que puede funcionar? Porque tampoco se puede decir que no hay que hacer. Es un tema de política pública. México hace algunos años escuchaba yo que había un tema de una política de hipoteca verde, donde a usted le daban unos puntos porcentuales adicionales que le disminuían su cuota inicial para adquirir ese edificio, si usted tenía un edificio que tenía sustentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahora estamos comenzando y esperamos que, como decía el profesor, a mitad de este año va a ser de uso obligatorio esos elementos de ahorro que se tienen que colocar. Sí, a mí me parece interesante de la inversión y la tasa de retorno. De hecho, al principio, cuando hablábamos de energía eólica, él nos decía que gracias a esas políticas públicas, como lo dice el ingeniero, la tasa de retorno de la inversión por energía eólica, es decir, para hacer turbinas, es de 6 a 8 meses. Quiere decir que no solamente es viable sosteniblemente, sino también económicamente. Si el gobierno no hace eso, pues nunca... Si el gobierno no hace que los inversionistas se fijen en ese tipo de cosas para que sea rentable, el negocio no va a dar. De hecho, mira, Leonardo, que he visto 2 programas, uno en la Deutsche Welle y otro creo que en ABC, donde había un granjero de Iowa que cambió ya no tenía vacas o pues una granja, y colocó fue la generación de energía eólica, y le ha ido muy bien. También en Alemania, gracias a esa política pública, esos préstamos a bajo costo, una persona que antes también tenía algo de pastos colocó también turbinas eólicas, y es absolutamente rentable porque la tasa de retorno es muchísimo menor que antes. Pues sí, yo creo que ahí de todas maneras lo que uno ve es que estamos muy atrasados, y que evidentemente el gobierno nacional nunca va a obligar al mercado de la construcción a ese tipo de transformaciones. No, pero yo pienso es terrible. De todas maneras, yo pienso que además de que, insisto, que somos un país con dificultades, pero ya yo recojo las palabras del profesor Claudio, ya afortunadamente hay al menos un reglamento, ¿sí? O sea, ya no estamos en cero. Lo importante es hacer el seguimiento a que eso se cumpla dentro de la construcción, ¿sí? Porque ganas hay, intereses hay, pero muchas veces las soluciones no son tan efectivas. Y aquí particularmente, Luis, en Bogotá, pues no tenemos... Bogotá tiene un clima relativamente primaveral durante todo el año, relativamente. Esta primavera está buenísima. Sí, a pesar de que está un poco triste, pero no se construye aquí habitualmente las viviendas con calefacción, pero el impacto de todo este cambio, ¿cierto? En otras regiones donde el clima es mucho mayor, es mucho más severo, donde no hay tanta agua, pues seguramente sí va a impactar el beneficio de la calidad de vida de los que viven en esas zonas que no, desde donde usualmente no se hacen las políticas públicas. Muy bien. Les agradecemos a todos nuestros oyentes de Unipiloto Radio y que siguen nuestro programa Debate Capital. Los invitamos a seguirnos en Facebook, en Debate Capital. Los invitamos a seguirnos también en nuestro canal de YouTube de Debate Capital, y los esperamos el próximo jueves con otro tema de interés crucial para la ciudad. Muchas gracias.
En Unipiloto Radio pasó Debate Capital. Agradecemos a nuestros oyentes su presencia y su interés en conocer visiones y opiniones alternativas sobre los temas de actualidad en la ciudad de Bogotá. Escúchenos todos los jueves a las 4:30 de la tarde en la radio de la Universidad Piloto de Colombia, Unipiloto Radio. Dirección Leonardo García. Coordinación Manuel Rubiano.